en estos días el anuncio del Corte Inglés, la vida del rey que habla, ¿no? Está en radio, en televisión, en internet. Nos estamos con anuncio de la Navidad. Y el turrón, el anís, el mantecado, el compartir, las dulces, la nieve, el árbol navidad, todo eso se habla en estos anuncios. En la tele, en la radio, todo el mundo tiene el espíritu navideño, lo que ellos le llaman el espíritu navideño, ¿no? Pero no mencionan a Cristo, no mencionan a Dios, no mencionan nada del Señor, solamente buenos deseos, como veis ahí, pero al final lo que nos quieren vender, aprovechando la Navidad, nos quieren vender su producto. Bien, pues a veces los creyentes, yo cuando voy conduciendo en el coche y escucho tantos anuncios de Navidad, hasta yo mismo digo, pero ¿qué estamos celebrando? Y como que nos despechamos. Yo sé que lo que voy a compartir lo sabéis. Dice en Primera de Pedro, no, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12 dice, entre el medio y Segunda de Pedro 1:12. No os preocupéis por el tiempo. Bueno, no nos cuento. Dice que nosotros sabemos las cosas, pero por eso no dejaremos de recordarlo. En principio no está siendo muy bueno. Pues el vídeo y esto ya lo no pasa nada, perdón, vamos. La Navidad, el mundo celebra la Navidad, celebra algo que hasta los creyentes no podemos escuchar. Y nosotros, yo me quiero centrar en lo que dice la palabra del Señor. Y quiero compartir con vosotros en Mateo, capítulo 1, versículos del 18 al 25. Lo vamos a leer. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño. Y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducieron y dijo nosotros. Y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y lo puso por nombre Jesús. Bueno, la intención de esta predicación, el título es conocer la verdadera razón de la Navidad. Como he dicho antes, y por la intención que tenía con el vídeo, no lo mandé, o no lo recuerdo. Bueno, lo hacen con muchos anuncios, películas navideñas,
y perdemos el sentido de la Navidad, perdemos la razón. Y hasta los creyentes podemos ser confundidos, pero gracias a Dios que aquí es que nos pasa. Y lo que voy a compartir ya está compartido de las canciones, lo que ha compartido de Fidel, lo que ha compartido también Daniel. Y ya sabemos que este es el versículo que quiero buscar, que aunque ya lo sepamos, decía Pedro que no quería dejar de recordarlo. Si alguien no puede buscar, de mientras, pues te lo agradezco. Dice Pedro que aunque sepamos las cosas que ya sabéis, es bueno recordarlo, porque somos olvidadizos. Entonces, aunque nosotros somos creyentes y sabemos el verdadero sentido de la Navidad, aquí tenemos la palabra de Dios que nos recuerda, que nos dice por qué vino en todo el mundo. Y dice el versículo 18, el nacimiento de Cristo fue así, echando desposada a María, su madre, José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Empieza contundente. El nacimiento de Cristo fue así. Lo quiere dejar claro, no quiere que haya duda ninguna. Y lo afirma, y dice que así fue el nacimiento de uno viendo va a relatar de ahora en adelante. Es verdad, y fue un nacimiento totalmente diferente a todo lo que, como es lógico, el ser humano piensa, ¿no? Estando desposada María su madre con José. No eran parejas de novios como hoy día lo entendemos, que si no sale bien la cosa, pues cada uno tira por un sitio y ya está, no hay ningún compromiso. Pero en ese tiempo, el desposorio era un contrato legal, era casi igual que si estuvieran casados. Lo que pasa es que se daban un año para establecer la parte económica, la dote que había que dar, para asegurarse de que era virgen. Y ese tiempo del desposorio, desde que se comprometían legalmente hasta que se casaban, pasaba mínimo un año. Entonces en ese tiempo es cuando vemos lo que ocurre, y cuando José, pues claro, José se queda un poco perplejo. Dice en Deuteronomio 22, 23, hablando de cuando estaban desposados las parejas de novios, como entendemos hoy día, este concepto de noviazgo no es muy antiguo. Lo entendemos, pero antes era otro concepto. Y durante ese año de compromiso, si la Virgen y la novia se encontraban en fidelidad, mira lo que dice Deuteronomio 22, 23. Si hubiera una persona desposada con alguno y alguno haya en la ciudad y se acostara con ella, entonces lo sacaréis ambos a la puerta de la ciudad y lo apedrearéis y morirán. Esa era la pena que había si había infidelidad entre el tiempo de desposorio. Era algo legal, no era como hoy día. Era un compromiso, te daban un dinero, te daban la dote, y era un compromiso legal, y era como si estuvieran casados, y solamente lo podían dejar hacer con un divorcio. No estaban casados, ella no había conocido a su mujer, pero tenían un compromiso legal. Y José, claro, ante este panorama, él se encuentra a su desposada que está embarazada. Imaginaron, ¿no? Una pareja de aquel tiempo comprometida, habiendo dándose los votos y con un compromiso legal. Ahora José se encuentra con este panorama, que su prometida está embarazada. Y José se podría haber indignado y la podría haber denunciado, y ya como le digo antes, él sabía que si la denunciaban era apedreada a la puerta de la ciudad. Entonces José ahí tenía una lucha. Hubo una lucha y estuvo esperando hasta que el Señor le habló, ¿no? Se podía haber indignado ante la infidelidad y haberla denunciado, porque él también quería a María, la amaba. Y también nos dice
En el versículo 20, y pensando él en esto, ya que un ángel del Señor apareció en sueño, y él le dijo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo. Pues bien, ante esta situación que José estaba teniendo, se le presenta un ángel del Señor y le recuerda: José, hijo de David, le está recordando su linaje davídico con el pacto de David. Y dice: no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo. Mientras él pensaba qué estrategia tomar, y por amor a María decidió dejarla secretamente. Y se le apareció el ángel en ese momento. Le recuerda su linaje, que es descendiente del rey David, de donde tenía que venir el linaje del Mesías, y lo estaba preparando para que aceptara a María y la tuviera como mujer. No temas recibir a María, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Aquí lo que vemos, el énfasis se lo dice 2 veces. Mateo lo dice en su Evangelio 2 veces. Y hace el énfasis en que María concibió por obra del Espíritu Santo. Y el santo ser que nacería sería llamado Hijo de Dios, Dios mismo. La palabra de Dios deja claro que el nacimiento de Jesús fue algo sobrenatural, sin pecado, por obra del Espíritu Santo. Un nacimiento sobrenatural. Y es lo primero que estamos viendo. La presentación la puesto ya. Bueno, me voy a olvidar la presentación. Hoy la cosa técnica no está yendo muy bien. Pero bueno. Esto es lo primero que vemos en los versículos del 18 al 20. Que el Evangelio de Mateo nos hace énfasis y nos quiere dejar claro que el nacimiento de Cristo fue por obra del Espíritu Santo. Nos lo dice en 2 ocasiones y nos dice claramente: el nacimiento de Cristo fue así. No hay lugar a dudas, no hay lugar a pensar otra cosa. Lo deja claro. Luego los versículos, en el versículo 21, una salvación divina. Y dará un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Aquí vemos que el ángel le revela el sexo del bebé. Le dice que va a tener un hijo. También le dice su nombre, y el ángel le da el nombre, que es Jesús, que significa salvación, Jehová salva. Le da el nombre y le da la misión, por qué venía. Su misión, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Pues ya tenemos que nació por obra del Espíritu Santo, sin pecado, sin mancha, y también tenemos en tu nombre nos revela por qué él venía, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Y el problema con Israel no era, ni lo es hoy, un problema político, no es un problema económico ni social. El problema tampoco era estar bajo los dominios romanos. El problema era el mismo que hoy. Y el problema era el pecado de la humanidad. Y por eso Cristo vino en su primera venida para salvar a su pueblo de sus pecados. En el Salmo 138 nos habla de esta salvación. Dice, voy a leer entero, del 1 al 8. De lo profundo Jehová te clama: Señor, oye mi voz. Echa atento tus oídos a la voz de mi súplica. Ya, sin mirar a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay personas, para que sean reverenciados. ¿Quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay personas. Esperé yo a Jehová, esperé mi alma, tu palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Esperé Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante remisión con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. ¿Cómo estaba profetizado en este salmo?
que un día el Señor redimiría y salvaría a su pueblo de sus pecados. Y por esto vino el Señor. Dice en Romanos capítulo 3, versículo 21, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Muy bien, más para otro de que nunca. Todos estamos destituidos de la palabra de Dios. Este es el título, la verdadera razón de la Navidad. Bueno, a ver si continuamos. Como decía en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos estábamos separados de Dios, de su gloria. Esto es lo que estamos viendo ahora. Bueno, lo hemos visto antes. Un nacimiento sobrenatural. Jesús, como sabéis todo, y por eso quitaba el texto de Pedro, pero luego lo buscaré. Aunque sepamos las cosas, Pedro dice que es bueno que las recordemos. Yo sé que todos lo sabemos y me alegro que todos lo sepamos, pero es bueno recordarlo porque somos olvidadizos. Eso es lo que viene a decir según el Pedro, capítulo 1, que el versículo 1. Bien, pues esto es lo que hemos visto. Jesús nació de una virgen por obra del Espíritu Santo. María y José estaban desposados pero sin convivir. José, siendo justo, quiso protegerla y Dios interviene mediante un ángel en sueño. Y ahora estamos en esta parte, una salvación divina, el versículo 21. Y como estabais diciendo, el nombre de Jesús significa salvación, o Jehová salvará. Y por eso vino Cristo, para salvarnos de nuestros pecados. Como leí en Romanos, por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos necesitamos la justicia de Cristo. Y en Romanos 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo un pecador de Cristo murió por nosotros. Dios ha mostrado su amor enviándose Él mismo como un niño que un día moriría en la cruz por nuestros pecados y costaría el sacrificio de Él. Solamente en Jesús hay salvación. Nombre de Jesús, Salvador, que va a salvar, su misión, salvar a su pueblo de sus pecados. Esa fue su misión. Por eso vino Cristo. El problema del hombre es el pecado. Estábamos separados de Dios. Y la salvación costaría la muerte de Cristo. Solamente un Cristo y salvación. Y vamos a ver el tercer punto. Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Aquí se cumple la profecía de Isaías, aproximadamente 700 años antes, en Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. ¿Y cuál era la señal? He aquí la virgen, porque una virgen no puede concebir, es algo sobrenatural. Estamos acostumbrados a leerlo, pero cuando la señal era que una virgen, alguien, una mujer que no había conocido varón, concibiera. Eso es un milagro, ¿no? Eso es obra del Espíritu Santo. Pues esa era la señal. Y también le pone nombre, y dará a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. La señal dada por Dios es que la Virgen dará a un hijo y llamará por nombre Emmanuel. Dios con nosotros. Dios es hombre. Dios es encarnado para salvar a su pueblo de sus pecados. Dios mismo. Este es el verdadero motivo de la Navidad. Pero ¿por qué Emmanuel? ¿Por qué motivo Dios con nosotros? ¿Por qué motivo tuvo que venir Dios mismo en la persona de Cristo para salvar a su pueblo de sus pecados? ¿No podía haber sido de otro medio? ¿Tuvo que venir él mismo personalmente? Pues la respuesta es que solo Dios puede salvarnos de Dios. Solo Dios puede salvarnos. Solo la justicia igual a la de Dios podía satisfacer la justicia de Dios. Solamente una justicia perfecta, santa, sin mancha,
podía satisfacer la justicia de Dios. Por eso Cristo murió en la cruz, porque Él derramó la sangre por nosotros, una sangre que cubría los pecados nuestros en la tapa del propiciatorio, como lo hacían los sacerdotes, y solamente la justicia de Cristo, de un Dios igual a la justicia de Dios Padre, podía satisfacer la justicia de Dios. No una justicia parecida, sino una justicia igual, exactamente. Por eso podemos presentarnos delante de Dios Padre, porque estamos vestidos, revestidos, cubiertos con su sangre. Por eso podemos acudir a su presencia, porque tenemos la sangre de Cristo que nos purifica de todo pecado. Él nos limpia y Él nos presenta delante de Dios Padre como fruto que Él ha hecho aquí en la tierra. Por ese motivo es el Emmanuel. Dios con nosotros. Dios se tuvo que ser hombre para salvar a su pueblo de sus pecados. Solo la justicia de Dios puede y podía satisfacer su justicia. En Lucas 1:32, pasaje paralelo a este que estamos viendo, dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará su trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí vemos en el Evangelio de Lucas que hace más bien referencia a su segunda venida. Dice: y reinará sobre la casa de Jacob, reinará sobre la casa de David, reinará sobre la casa de Israel, para siempre. En su primera venida vino, a los suyos vino y los suyos lo rechazaron. Pero en su segunda venida vendrá como rey a establecer su reino, y su reino no tendrá fin, será un reino eterno. Hace referencia a su segunda venida. Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros para salvar a su pueblo de sus pecados. Nos dice Lucas: Hijo del Altísimo, Dios mío, reinará para siempre cuando venga su segunda venida, y Él es santo. Esta es la verdadera razón de la Navidad. No los mantecados, no el anís, no los anuncios, no el compartir, no las luces, la nieve, los árboles, los belenes. Todo esto son adornos de Navidad. El mundo adorna la Navidad, ignora a Cristo, ignora el protagonista de Cristo. Pero nosotros no vamos a caer en eso. Nosotros tenemos la palabra de Dios, que nos recuerda cada vez que la abrimos por qué vino Cristo al mundo, para salvar a su pueblo de su pecado, porque solamente la justicia de Cristo podía satisfacer la justicia de Dios. En su primera venida, Dios se hizo hombre en la persona de Jesús, en forma de siervo. Si recordáis Filipenses, capítulo 2, versículos del 5 al 8, dice: haya pues vosotros este sentir tuvo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa casual, sino que se dejó a sí mismo tomando forma de siervo, eso es semejante a los hombres, y echando la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esa es la Navidad. Esa es la verdadera razón de la Navidad. No las luces, no la nieve, no comprar en el corte inglés, como quería poner en el vídeo, no los musicales que hay por ahí, las vacaciones, en el trabajo, en el colegio. Esa no es la Navidad. Estos son adornos de la Navidad, que también son buenos deseos, y a mí me gusta celebrar la Navidad, pero nunca debemos perder de vista el verdadero motivo de la Navidad. Aunque me repita, aunque yo sé que lo sabéis,
buscar primera de Pedro, segunda de Pedro. ¿La has buscado, Cristina? ¿Me puedes leer? Por eso yo les he de recordar siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, y estéis confirmados en la verdad presente. Gracias. ¿Puedes dar el micro, Dalia? Dar el micro, lo hacemos. Por eso yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Gracias, Cristina. Ahí lo tenéis. Aunque sabemos y aunque suena repetido, pero la palabra de Dios no se repite. Aunque sepamos que lo sabemos, dice el apóstol Pedro que no dejará de recordar estas cosas. ¿Y qué son estas cosas? La salvación. Le está recordando a sus lectores. Pues yo digo lo mismo que Pedro, aunque yo sé que ya lo sabéis, pero no voy a dejar de recordarlo, aunque estéis confirmando la verdad. Porque como dice mi hermano José María, no hay mal año por mucho trigo, ¿no? ¿No es así? ¿Es así o no me equivoco? En su segunda venida, Cristo vendrá como rey para establecer su reino. Vino en su primera venida como siervo, como siervo del Señor, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En su segunda venida vendrá como rey en gloria para establecer su reino para siempre. Dice en Isaías 9:6 y 7, que lo he leído desde antes, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová, de los ejércitos, hará esto. Estamos celebrando la Navidad, pero también tenemos que esperar su segunda venida. Aquí está apuntando a que un día, y es lo que recordamos en la Santa Cena, recordamos su muerte, recordamos su resurrección, pero también recordamos su segunda venida y un día de venida. La palabra de Dios nos deja bien claro desde el principio que Dios se encarnó. Dios mismo se hizo hombre. El Dios invisible, el Dios eterno, el Dios que ha creado el universo, se hizo semejante a los hombres. Se hizo como uno de nosotros, pero sin pecado. Su nacimiento fue por obra del Espíritu Santo, no tuvo padre humano. Dios mismo se encarnó para rescatarnos. Cristo siempre ha existido. Cristo no ha existido cuando comenzó la Navidad. Él siempre ha existido desde la eternidad. Esto se nos escapa a nosotros cuando pensamos en la eternidad, porque nosotros tenemos un principio y tenemos un fin, aunque luego viviremos por siempre con el Señor. Él siempre ha existido, nunca fue engendrado. Él ya existía. Él nació en Belén de Judea, pero vino del cielo. Y Cristo es uno con el Padre en esencia, en gloria y en atributo. Es uno en esencia con el Padre y con el Espíritu Santo. Cristo es Emmanuel, es Dios con nosotros. Hay falta de comprensión. Esto es lo que estoy compartiendo. Cristo, Dios con nosotros, se hizo hombre para salvar su pueblo de su pecado. Y vendrá, y esperemos con gozo y con alegría su segunda venida, porque Él establecerá su reino y su reino no tendrá fin. ¿Cuál es el motivo de la Navidad? Los mantecados, el anís, las vacaciones, las luces. ¿Cuál es el sentido de la Navidad? Cristo se hizo hombre por obra del Espíritu Santo. Jesús vino a salvar a su pueblo de su pecado. Dios con nosotros. ¿Por qué Dios con nosotros? Porque solo la justicia de Dios puede satisfacer la justicia de Dios Padre. Y un día, en su primera venida, vino como siervo suficiente, dio su vida en rescate por nosotros.
murió por nuestros pecados, ascendió a los cielos, está a la diestra de Dios Padre, y esperamos tu segunda venida en gloria, cuando un día establecerás su reino. Esa es la Navidad. Y hermanos, estamos por bomba. Pues eso es decir con muy bien. Por los anuncios, por la tele. Hace un tiempo vi una película, El niño que salvó la Navidad. Y podemos perder el norte, pero no perdamos el norte. Como una brújula siempre frente a Cristo, nosotros sin traer, y no nos dejemos distraer por los adornos de la Navidad. El mundo celebra la Navidad, pero el mundo ignora a Cristo. Nosotros, cuando compartamos la Navidad, tengamos presente que Dios se hizo hombre para salvar a su pueblo de su pecado. Así que vamos a dar las gracias por esa Navidad, por ese regalo de adelante que tenemos en la persona de Cristo. Señor y Padre, te damos gracias por la verdadera Navidad, Señor. Gracias porque tú un día te hiciste hombre, te hiciste como uno de nosotros para salvarnos de nuestros pecados, Señor. Porque estábamos separados por el pecado de tu gloria, Señor. Y por tu justicia, tú nos presentas delante de Dios Padre y podemos entrar en los cielos contigo, Señor. Te damos gracias por tener un Dios cercano, un Dios que está con nosotros, un Dios que nos escucha, un Dios que nos perdona. Gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz, gracias porque nos perdonaste y gracias porque resucitaste, Señor, y ascendiste a los cielos. Gracias, Señor, porque esperamos una esperanza bienaventurada, reservada a los cielos para nosotros, y esperamos, Señor, con gozo, con alegría, con expectativa, en tu segunda venida cuando tú establecerás tu reino para siempre, Señor. Te damos gracias por la Navidad, te damos gracias por el regalo que tú nos das, Señor.